Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Equipo integrado por nuestro compañero Osiris de León, Héctor Luzón, Josefina Capellán, Óscar Valdés, Adelaida Martínez, Roberto El Fiero Valenzuela, Gilbert Guzmán, Félix, Mel y José en los controles. Roberto Díaz, un servidor, como siempre, con el compromiso. Marco Santana no está aquí. Mira, yo miré a Marco. Yo Esa omisión es grave. Buenas noches. Esa omisión es grave. Mira, yo miro a Marcos y menciono a Roberto Valenzuela. Sí. No, pero es que Roberto Valenzuela. Sí. ¿Qué Roberto? Además, Marco no es tan feo, ¿no? No, pero Marco no es tan feo. Marco no es tan feo así, ¿no? No. Está bien de que Marco aspira, igual que Gilbert, a una película de que amarren al chef. Claro. Ellos aspiran a trabajar Mira, no han dejado plantado, ellos aspiran a trabajar como esclavos. Así es. Pero eso no es para que la gente venga a creer que ellos son tan feos como el Fiero. Lo que ustedes no saben que No han dejado plantado con la película. lo que ustedes no saben que los esclavos civilizados se comen a los amos. Oye, la tiró ahí. Buenas noches, sí. Claro, nuestro. Miren, señores. Repita eso. ¿Cómo fue? Espérate. Ya yo sé, sí. Hoy es viernes. Mira, miren, señores, antes de que Roberto entre al resumen informativo, yo sé que ustedes van a compartir la información que le voy a servir ahora, y es que para la música internacional en el día de hoy, y para mucha gente será raro que la ONU declare como Eso fue desde ayer, el reggae. el reggae lo fue declarado como material patrimonio inmaterial de la humanidad. El reggae, sí. En el día de fue el jueves. Fue el jueves. El pasado jueves en una sesión que se produjo. Sí. Así que el símbolo mayor de esta música es el Bob Marley. Bob Marley, sí. Bob Marley, sí, se toma él como ejemplo. Como referente, como ha dicho Adelaida, y hay obligatoriamente que La música de rendir reggae tributo a este ritmo. Era dedicado a Hanley Selassie, Bob ¿verdad? Marley murió en el 81 con un problema de pulmón, sí. de problemas de respiratorio. Aparece, según se reporta, bajó ese día a hacer un ejercicio y se desplomó. A él le gustaba el fútbol. Sí, Era amante del se fútbol. desplomó haciendo ejercicio. Pero él no tuvo una vez, o estaré equivocado, no tiene la intención de empañar ni nada por el estilo, porque qué bueno. Pero no problema tuvo. de la drogadicción. Sí, tenía problemas. Claro, tenía problemas con la droga. Pero en ese mundo eso era casi normal. Sí. Pero trasciende por encima de todo eso la No. figura que él... Eso yo estoy de acuerdo Sí. que trasciende, sí. Claro, la figura que él estableció a nivel mundial con la música reggae, y es la base de lo que hoy estamos escuchando, de estos muchachos nuevos, Daddy Yankee. O sea, ese es el despegue, porque de ahí se deriva una serie de ritmos que son callejeros, como le llamamos aquí. El ritmo urbano, el reggae, el reggae, es una mezcla. Hay una mezcla y de alguna u otra manera todos tienen un mismo punto de partida. Claro. Son variaciones. La música de que underground, como ellos le dicen, ¿no? Exactamente. Sí. Es un artista de mucha calidad en esa música. El rap. Sí. El reggae. Aquí, el reggae. Murió en Estados Unidos, él murió en Nueva York. Bob Marley. Sí, en Estados Unidos. Él era de Jamaica, ¿no? Sí, era jamaiquino. Pero él era hijo de español y de... El reggae, de hecho, es originario de ahí, de Jamaica. De Jamaica. Sí. Bueno, y Jamaica tiene una historia dentro del ámbito del descubrimiento de América increíble. Lo que pasa es que aquí solamente se fijan en lo que la isla española, en que Haití, pero óyeme, esas islas del Caribe tienen un historial increíble en términos de lo que fue la conquista española. Sí. Y ahí en Jamaica se libraron batallas fieras en contra del colonialismo español, para que ustedes lo sepan. Y no solo eso, sino que Jamaica, fue escenario de lo que fueron las disputas de las potencias que se dividían en el Caribe. Entiéndase, Inglaterra,
entiéndase Holanda, entiéndase España, entiéndase Inglaterra y en un momento determinado Portugal. O sea, aquí hay algo que poca gente sabe y que Bosch lo dice en su libro, del libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe Frontera Imperial. Él lo dice, lo explica, para mí, que mejor explica ese proceso de la conquista y la evolución de la conquista en América, Juan Bosch. Y hay que decir que Escocia, los escoceses tuvieron un reino también en el Caribe y la gente no menciona eso. ¿Tú sabías que los escoceses tuvieron una parte dominada? En un momento determinado tuvieron que abandonarlo. Sí, ellos dejaron porque se lo compraron a Inglaterra, ellos le pagaron. Dejaron el Caribe ese patrimonio de ellos, porque Jamaica es Caribe inglés, ¿no? Pero hay un detalle importante sobre eso, y es que recuerden que Máximo Gómez se refugia y tiene gran acogida en Jamaica. Era la lucha de la época después de la guerra de Cuba, o sea, de la primera guerra cubana. Máximo Gómez hace incluso familia en Jamaica y organizó el ejército combativo en Jamaica. O sea que eso reafirma, por un lado, eso que tú dices. Además, más que las islas del Caribe, es el conglomerado antillano. Sí. Y eso es la fortaleza verdaderamente de los antillanistas que forman parte. Lo único que pasó es que como todas estas islas no hablan español, hubo una especie de segregación. Y ahí pues fueron... Ahí es que está la división, porque no hay una cosa que divida más a los pueblos, lamentablemente. La falta de comunicación. Es la falta de comunicación y la diferencia de idioma. Así es algo muy, muy serio esa situación. Pero señores, aquí tenemos, y perdona que ya va a pasar el compañero con la noticia, aquí tenemos el vecino país de Haití. Independientemente de cualquier análisis, que son muchísimos tipos de análisis que hay, no vamos a entrar en ese tipo de cosas, pero la barrera fundamental es la diferencia cultural, es el problema de la diferencia de idioma. Esa es la principal barrera de dos países que incluso comparten un mismo territorio. Adelante, líder. Miren, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, emitió este viernes una alerta meteorológica para la provincia Monte Plata, Montecristi y Valverde por las lluvias que se registran desde el viernes en la zona por un sistema frontal. El alerta es emitido ante posibles crecidas repentinas, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones urbanas, así como deslizamientos de tierra. Y los precios de todos los combustibles bajarán en el país entre 6 y 2 pesos por galón durante la semana del 1 al 17 de diciembre del 2018, según resolución del ministerio. ¿Otra vez? Bajaron. Pero ¿cuántas semanas? ¿Tú sabes cuántas semanas tiene ya bajado? No. Están como 8 o 9 semanas. Necesita más niveles, ¿verdad? Miren, y conforme a otra información, unas 67,000 personas con VIH viven en República Dominicana y aún existe una gran brecha de 11,000 más que desconocen que viven con dicha condición. Que no lo saben. Que no lo saben. Según informó este viernes el viceministro de Salud Colectiva del país, Héctor Maceo Quesada, en una nota, señores. ¿Y cómo determinan que no lo saben? Bueno. Esa es una buena pregunta. Porque muy buena si pregunta. No hay ¿cómo lo determinan? Muy buena pregunta. Hay una cosa que yo no sé, tal vez ustedes, en los análisis que se hace la gente de rutina, es obligatorio a las autoridades dar parte del estado del paciente, ¿verdad? Uh-huh. O sea, puede ser que en un conteo, en ese caso, pues se determine sin que solamente dándole parte a las autoridades, pero pienso también, que... Y más enfermedades como esta, ¿no? Exactamente, que tiene un gran problema de carácter social, además de la dolencia física, ¿no? Pero esa es la información, que unas 11,000 personas viven con VIH y no lo saben. Y la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Emma Polanco, afirmó hoy que ejecuta una gestión
de puertas abiertas con el firme propósito de recuperar la credibilidad y la dignidad perdida para orgullo de la familia universitaria y de la sociedad dominicana. Él lo venía escuchando, señores. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, advirtió este viernes de una estafa que se está llevando a cabo en el país utilizando el nombre del gobierno para obtener dinero a cambio de la supuesta entrega de vehículos a la gente que le gusta la cosa fácil, ¿eh? Y el juez de esta noticia ayer la dimos nosotros aquí. En una información internacional, el venezolano y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, Gabriel Arturo Jiménez, fue sentenciado ayer jueves a 3 años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó la Fiscalía de los Estados Unidos. Pero yo por 3... Qué ¿eh? buen mozo. Pero qué bien tú te ves, ¿eh? Oye, Roberto, pero tú eres buen mozo. Roberto, tú cenaste bien anoche. Ahora el feo es Marco. Ya. No te creas. Estamos de regreso en el gobierno de la noche, ya son las 10:12. Aquí está mi querido tocayo, Roberto Valenzuela. Sí. Hablando mal de la gente. No, pero el único que te defendió aquí fui yo. Sí. El único que te defendió fui Siempre yo. como Pilato. No. Levantando la mano. Siempre. Don Héctor Luzón, buenas noches. Muy buenas noches a todos los compañeros, a Marco Santana, el Fiero Valenzuela, Gilbert Guzmán, Adelaida Martínez, Roberto Díaz, a todo el elenco de este gobierno de la noche de la Z101 y a todo ese público pues que son oyentes fieles de este programa, el gobierno de la noche de la Z101. Bueno, mañana, ¿verdad? En el ámbito internacional toma posesión el nuevo presidente de México, un hombre que había luchado de manera feroz por el poder, había incluso cambiado de partido. Solo se parecía a Allende. Sí. A Allende y al expresidente de Ecuador, antiguo, el que decía, para volver a ser presidente, denme un micrófono y un balcón. ¿Y cuál era ese? Sí. Gobernó 5 veces y le dieron 4 golpes de Estado. Bueno, increíblemente, López Obrador, a mí me satisfizo personalmente que llegara al poder, porque es un hombre que luchó por el poder, parece ser que tiene muy buenas intenciones para gobernar México, aunque de buenas intenciones dicen que está empedrado el camino del infierno, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ojalá que López Obrador pues pueda realmente gobernar ese país en una etapa tan difícil por la que atraviesa México en los últimos tiempos. Un país, señores, México era el país modelo anteriormente. Una democracia. Era la democracia más pura que podría tener cualquier país en América Latina. De hecho, cuando los destinos no se permitía lo de Cuba, se ponía como destino. ¿Tú recuerdas esa parte? Claro, México, era el trampolín. México era lo que se ponía en Sí. todo lo que tenía que ver Cuba, se ponía México, porque había un impedimento, por ejemplo, en los años 70, fundamentalmente, cuando teníamos esos regímenes totalitarios en la República Trujillo, en República Dominicana, en Venezuela Pérez Jiménez, en Chile Pinochet, en Roja Pinilla, un paquete de dictadores sanguinarios. Stroessner, Somoza en Nicaragua, un grupo de dictadores sanguinarios. En esa época México era la diferencia. El que te quería decir era Velasco Ibarra. Velasco Ibarra Bueno, fue presidente 5 veces y solo pudo gobernar en un periodo, le dieron 4 golpes de Estado. Sí, lamentablemente, aunque había ya el otro ya es otro caso en Guatemala. Pero bueno, el caso está que México atraviesa en las últimas décadas por una de las peores situaciones, fundamentalmente lo que tiene que ver con el narcotráfico. El narcotráfico ha sentado sus reales en México, a un nivel increíble. Ha sustituido en términos de peligrosidad, incluso hasta para los periodistas. Hay un récord, hay un prontuario de periodistas asesinados todos los días, prácticamente, no todos los días, pero
en poco tiempo están asesinando una gran cantidad de periodistas en México, a tal punto de que hay unos niveles de inseguridad en una gran parte de los estados mexicanos que eso asombra. Es una situación sumamente difícil y eso se incrementó más en ese gobierno que sale en el día de mañana, encabezado por Enrique Peña Nieto. Es increíble que este hombre, en vez de disminuir esos niveles de peligrosidad y de violencia por el narcotráfico, ha dejado México, va a dejar México en el día de mañana peor que como lo encontró, en las peores condiciones en términos fundamentalmente del narcotráfico. Y corresponderá entonces ver qué puede hacer Manuel López Obrador con un país que realmente no es el México que conocíamos. Es un México ya degradado, es un México donde no hay seguridad ciudadana en la mayoría de los estados. Un México donde aparecen hasta 60 y 100 cadáveres descubiertos de gente asesinada por el narcotráfico. Que secuestran 2 autobuses o 3 de niños Sí. y desaparecen. Entonces, el presidente Danilo Medina pues viaja mañana precisamente a México, para estar presente en la toma de posesión del nuevo presidente. Que por cierto, le decía a Marco antes de llegar acá a la Z, que a mí me sorprendió que en el marco de lo que es la cumbre del G20 que se celebra en Argentina, hoy fuera firmado un acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, teniendo ya a Enrique Peña Nieto el último día de mandato. O sea, es algo como que sorprende. No es que no tenga derecho, porque el último día, la última hora que usted tenga de poder, usted tiene derecho a firmar cualquier documento. Pero por un asunto hasta de prudencia, entiende uno que esa cuestión no debió ser así. Pero aun cuando ellos dicen que de alguna forma consultaron al presidente electo que toma posesión mañana, Manuel López Obrador. Simplemente hay que desearle a México que pueda empezar a salir de ese atolladero en que se encuentra, donde ya en México se perdió, repito, esos niveles de seguridad que se tenían en una gran parte de esos, en la mayoría de los estados. Los periodistas no pueden ejercer su profesión en un estado de inseguridad. O sea, la vida de un periodista vale menos o lo que valía en Colombia, en los peores momentos del narcotráfico en Colombia con Pablo Escobar Gaviria y ese grupo de narcotraficantes que le acompañan en ese cártel. Y entonces, eso es lo que hay que esperar. Rogar a Dios porque México pueda enrumbarse por un buen camino. Ojalá Porque que ese así sea. país pueda retomar los senderos de paz y armonía y que definitivamente pueda haber un control, porque no hay manera y no se entiende cómo México se ha dejado tomar por el narcotráfico de la manera en que ha sucedido. Hay un detallito, perdón Luzón, Sí, adelante. que no lo quisiera dejar pasar por esa perspicacia que mueve a uno en algunos casos. Resulta que ¿cuánto tiene Donald Trump que llegó al poder? Estamos hablando de aproximadamente ya 2 años, ¿no? Sí, casi 2 años. Casi 2 años. En enero cumple 2. Sí, exacto. Y sin embargo, no ha ido a ninguno de los países latinoamericanos. Y ahora va, quizá ahí se puede leer tal vez la lectura de que iría a firmar el pacto, el acuerdo, para no juntarse con López Obrador. Eso es lo que yo leo, eso fue lo que yo también te dije a ti. O sea, era una manera de como que se entiende que López Obrador es del ala izquierdista dentro del partidarismo mexicano. O sea, esa ha sido la línea que siempre ha tenido. Y tenemos un presidente en los Estados Unidos que es el derechismo más rancio que haya podido llegar al poder. O sea, este hombre es más derechista incluso que Ronald Reagan en sus mejores tiempos, como presidente del partido, presidente de Estados Unidos, postulado en el año 80 por el Partido Republicano. Es más reaccionario que los Bush y es más reaccionario que todos los presidentes que ha tenido el Partido Republicano en los Estados Unidos. Y por eso probablemente haya preferido firmar este acuerdo de libre comercio con Enrique Peña Nieto en su último día de mandato que poder hacerlo con el nuevo presidente mexicano, que al fin y al cabo es que el que va a tener en lo inmediato
el tiempo para poder aplicar ese acuerdo de libre comercio. Bueno, eso por ese lado. Aquí en la República Dominicana, señores, hablamos todos los días de la frontera, hablamos de la situación de la frontera, es un tema recurrente y lo será toda la vida, uno no podrá cansarse de hablar de estas cosas, porque es una realidad que tenemos ahí de manera permanente y la tendremos siempre. Por lo que de alguna forma es pertinente que los gobiernos establezcan algún tipo de política pública, especialmente para esa zona tan vulnerable, esa zona tan conflictiva, esa zona que trae tantos problemas al país en términos de contrabando, en términos de narcotráfico, en términos de migración fundamentalmente y en términos de hasta de violencia con las últimas situaciones que han ocurrido ahí y que siempre ocurren. Yo siempre digo que eso que ocurrió recientemente con un médico muy reconocido, eso ocurre normalmente en la frontera. Lo único es que esta vez envolvió a un personaje de la vida pública reconocido y que tiene acceso a los medios de comunicación. Eso fue lo que ocurrió ahí. Ahora bien, ¿tú ibas a decir algo? Hago esta mención de lo que tiene que ver con la frontera porque hoy el Ministerio de Economía presentó lo que se llama el Observatorio de la Zona Fronteriza y lo presentó como un instrumento para articular y facilitar la coordinación de las políticas sectoriales, territoriales y de desarrollo humano de las provincias que conforman la frontera, que ha sido una aspiración. Ojalá que esa cuestión pueda tener algún tipo de resultado, porque tenemos 5 provincias, ¿verdad?, fronterizas, que son la provincia de Independencia, que es teniendo a Jimaní como cabecera, Montecristi, Dajabón, tenemos a Pedernales, Santiago Rodríguez, y tenemos a Elías Piña. Esas son realmente las 5 verdaderas fronterizas, esas 5 que he mencionado. Entonces, esas provincias requieren de políticas especiales por parte del gobierno dominicano. Yo siempre recuerdo en términos, recordar aquí, porque no puedo recordarlo porque eso ocurrió en siglos pasados, simplemente uno lo lee dentro de la historia nacional. Y es que los gobiernos del siglo XIX establecieron algún tipo de políticas en las fronteras. De un momento determinado la frontera estaba despoblándose totalmente y obligaban o le daban incentivo a dominicanos para que fueran a residir a la frontera. Algunos tipos de incentivos daba el gobierno, porque siempre ha habido una preocupación, porque como son zonas deprimidas, históricamente han sido zonas deprimidas económicamente, esas zonas, entonces ha habido y siempre habrá que establecer algún tipo de política que incentive la producción, que incentive el modo de vida de esa zona y que al mismo tiempo eso le permita mantenerse en esos pueblos, en su pueblo de origen a cada uno de esos habitantes, que por cierto son, por ejemplo, provincias que una gran parte de ellas tienen muy poco número de habitantes. Por ejemplo, en Elías Piña hay muy pocos habitantes. Sin embargo, ahí tú tienes un senador, tú tienes muchísimos diputados, tú tienes muchísima representación. Pero Elías Piña, ¿cuántos habitantes tiene más o menos Elías Piña? Tiene muy pocos. Y porque son zonas deprimidas que la gente va emigrando a los pueblos, a la capital, o va emigrando fuera del país. Entonces es una situación que ojalá que ese observatorio que acaba de anunciar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo pueda hacer un trabajo en la frontera y pueda hacerlo de manera efectiva. Y entonces hoy, al presentar esa iniciativa en el Palacio Nacional, el ministro de Economía, el señor Isidoro Santana, indicó que el observatorio permitirá abrir un diálogo público-privado acerca de las posibilidades de desarrollo local, territorial y direccionar las decisiones de la política pública. Siempre ha habido esa intención. Siempre ha habido la intención de que hay que desarrollar esa parte de la frontera en el ámbito industrial, en el ámbito de la producción económica, pero esas cosas nunca han salido bien o no han tenido un resultado satisfactorio o son iniciativas que de alguna u otra manera se han quedado en el camino. ¿Tú sabes, Luzón, que esta mañana cuando vi ese anuncio que estaba haciendo me dio hasta risa? ¿Cuál? Ese del observatorio. Del observatorio. Y esos datos que se estaban ofreciendo. Sí. Porque lo de aquí es risible. Como decía el profesor Juan Bosch, aquí hay un proceso social antirrítmico, una arritmia social. Aquí todo llega de último. ¿Por qué se presenta ahora este observatorio?
porque tenemos frontera desde hace ¿cuándo? No, toda la ¿Desde vida. cuándo? Toda la vida, desde que se Históricamente hizo la tenemos esa división. frontera. Desde que se hizo la división Entonces, y el tratado. ¿por qué sale este observatorio ahora? Y hace siglos que aquí no se ve un informe, Marcos, de un observatorio de lo que realmente necesita la frontera que se haga. Mira, Toda la yo línea no fronteriza. critico que se haga ahora, porque total es un gobierno que tiene una visión tal vez un poco diferente a la que la han tenido otros, al menos en lo que tiene que ver con la frontera. Ujú. Lo que uno tiene que abogar, Gil, es que esto sea una realidad. Y que esas cosas no solo sean de poses y de anuncios grandilocuentes ¿Sabes que la risa que me ante da? los medios de comunicación. La risa que me da es porque que tantos cuentos que me han hecho hace mucho No, tiempo. Y me eso- siguen haciendo y cuentos. yo te entiendo, a mí también me lo hacen. Oye, me siguen haciendo A mí cuentos. también me lo hacen, pero te voy a decir Tú una acabas cosa. de decir y de hablar de la pobreza que tienen Claro. esa provincia del sur. Mira, Así es. por ejemplo, de las 7 provincias fronterizas, que está Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bauruco, ahí, en su mayoría, son casi la totalidad, es una pobreza espantosa. Enorme, Terrible. enorme. Espantosa, Roberto. Y entonces, Pero tú no ves que hay un la gente gobierno que relaja se mucho, pueda- que tú cuando vas para el sur lo que ves mucha guasaba. Claro, Ey, ¿qué y mucho pasó? polvo. Y mucho Sí, polvo. mucho polvo y guasaba. Claro, Hay- Las zonas donde más embarazos en adolescentes hay claro. y donde los muchachos salen, desertan de las escuelas a temprana edad porque tienen que ayudar en la casa. Pero claro que sí. Para soportar Es que las 3 comiditas, y si acaso las 3. es que la economía define el modo de vida de la gente. Ajá. Y define todo. Y define la educación y define, o sea, hay una serie de situaciones que definen la economía y Marx lo explicó eso muy bien. Entonces yo lo Mira. yo lo que te digo, Marcos, es que me preocupa que aquí las cosas se hacen como por moda. El problema de la frontera, Roberto, está de moda. Así Vamos a es, sacarte así observatorio para que crean que estamos No, trabajando. eso es lo que no puede suceder. ¿Tú me entiendes? O sea, para salir de un trance, porque Ajá. hay un cuestionamiento en Sí. este momento, en lo que tiene que ver con el desempeño de las propias autoridades en la frontera. ¿Mm? Entonces, ante ese cuestionamiento es probable que se haya salido con esto. Pero yo sí les digo que ese tipo de cosas no pueden hacerlo solo por pose o para que se desinfle en poco tiempo. Exactamente. Porque Hay la una- gente se supone que va a estar pendiente de qué va a hacer el gobierno realmente en la frontera. Hay muchas cosas que realmente se pueden hacer en la frontera para mejorar la situación de allí. Esa es Mira. la situación. Miren, es un caso sumamente difícil. Difícil como lo han ido llevando, pero muy fácil. En primer lugar, el tema de la frontera, yo difiero con una gran parte de los que opinan, los tratadistas de la frontera, porque el tema de la frontera no es una decisión militar, No. es una decisión de Estado. política del Estado Claro. dominicano. Claro. Y el Estado dominicano debe apoyarse, obviamente, en lo militar, pero es como apoyo operativo. Los militares no tienen en lo absoluto ninguna decisión política Bueno. como se ha tomado en los Bueno, últimos yo tiempos. pienso que ojalá que ese observatorio sea una realidad, que se haga de manera seria y que la frontera definitivamente pueda despegar. Llévame, Félix. Intenso. Cada vez más cerca. Estamos en Días Full con Total. Hoy gánate el combustible de la semana, y mañana también, y pasado, y el día después, y todos los días de esta promoción. Solo di Full. Por cada 1,000 pesos de combustible Total Excelium recibes un rayadito. Regístralo en díasfullcontotal.com y podrás ganar combustible gratis todos los días. 20 ganadores diarios y 4 grandes premios finales de combustible por un año. Porque Total, todos queremos Días Full. Total Excelium, el combustible que limpia tu motor kilómetro tras kilómetro. Ultera. Tratamiento único. Perfecto para el verano. Tu aliado contra la flacidez en cara, cuello, escote y contorno de ojos. Un procedimiento no invasivo con resultados incomparables. CUR Medicina Estética. Florence Terry 3 en Naco. 809-547-2259. Descarga gratis nuestra aplicación Z Digital desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones,
fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Son las 10:30 en este gobierno de la noche de la Z101. Hoy es viernes. Viernes, señores, el último día de noviembre. Mañana estamos en diciembre ya, ¿eh? Ya, ahorita. Ya comienzan las brisas. Y este diciembre como que ha entrado difícil para José el camarero de aquí. Hasta con poco frío. Pero difícil para él. Esa pela que Con esa pela que le dieron a las águilas. No. Yo me paro. Es más, me voy a constituir en defensor de las águilas. Ajá. Ay, Sí. No, ¿cómo va a ser? Oye, Es justo y necesario. No lo defiendan, no te lo van a agradecer, ¿eh? no me lo agradece. No lo defiendan. No, los aguiluchos no agradecen. ¿Lo agradece? No, olvídate de eso. Ay, no te lo van a Dios agradecer. mío. Señores, no ofendan a los aguiluchos. No pierdas tu tiempo con eso. No ofendan a los Ni a los aguiluchos. escogidistas, pues yo hacer una alianza y después se divide. Por eso es que yo le digo escogiduchos. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, vámonos con Adelaida. Buenas noches a mis compañeros aquí, don Marcos, Héctor Luzón, el Fiero Valenzuela, Gilbert, a los chicos en la cámara, José Amel, a Félix. Miren, ha ocurrido algo muy lamentable que ha consternado en los medios de comunicación y ha sido tendencia. Lamentable que situaciones así tan tristes sean tendencia, pero es de lo que se ha hablado, es del intento de esta muchacha quitarse la vida, la presentadora, Kiara, no me acuerdo el apellido. Kiara Romero. Kiara Romero. El esposo hoy dio unas informaciones de que ella había intentado otras modalidades para quitarse la vida, y un tío también dijo que a raíz de la violación sexual que ella misma dio a conocer en términos de informaciones, de un padrastro la violó sexualmente a los 9 años. Ya el padrastro no está vivo, pero esto parece que la ha marcado. ¿Y de qué manera? ¿Y cómo no marcar una violación? Claro que sí. A una niña de 9 años que se queda toda la vida con ese trauma ahí? Sabrá Dios si lo dijo al momento, si no lo dijo, y eso se le queda trabajando en la psiquis y afecta su vida. ¿Y de qué manera? Y esta es una muestra de la mucha ayuda que necesitan los seres humanos cuando atraviesan por situaciones como estas. Pero yo lo que quiero es enfocarme en los medios de comunicación. Uno entiende que el morbo, la ignorancia, mueva a muchos que no conocen la ética periodista a darle pa'lante a esos videos donde se observa a esa muchacha tirarse de ese tercer piso y cómo cae, Dios mío. A mí lo que me duele es que los medios de comunicación hayan colgado este video. Lo hayan colgado ahí con una muchacha que está postrada ahora mismo en una clínica, fue trasladada a Sedimat, y que los familiares, los cercanos, tengan que toparse con esto en los medios de comunicación, en medios de prestigio, de respeto, que cuelgan ese video y lo mueven en las redes sociales y se hacen eco de eso. Eso es una falta de respeto al dolor y a la dignidad, no solo de la persona que está atravesando por esta situación tan difícil, sino también de sus familiares. Decirle a la gente que uno no debe cansarse, pero de verdad que cada vez que uno ve estas cosas y que la misma gente cercana de uno, a veces por impulso, por mover eso para adelante, porque las emociones llegan y se actúa a veces hasta sin pensar y sin medir consecuencias, le dan para adelante a esos videos que impactan y de qué manera, pero se olvidan que detrás de todo eso hay una persona que está ahí postrada en una cama, está su esposo, están sus familiares, y esto no es bueno hacerlo, señor, y no es ético. Una persona que está atravesando una situación bastante dolorosa, difícil, y una persona que necesita mucha ayuda, una muchacha preciosa, profesional, me parece que tiene un bebé recién nacido, y los medios no ayudan. Así nosotros no estamos ayudando a construir, estamos incentivando a fortalecer el morbo, a que la gente reciba informaciones de la manera en que no debe recibirla.
¿Por qué no nos hacemos reportajes con especialistas que traten el tema para que traten de ayudar a muchas personas que están atravesando por situaciones como esa y hasta ella misma también, a los mismos familiares, de cómo manejar situaciones así con personas que estén atravesando por esa situación? ¿Por qué no nos enfocamos en hacer trabajos como eso? No, agarramos el bendito video y por el morbo, por tener cuántos me gusta, cuántos clics, cuántas reproducciones ha tenido ese video en mi medio, en mi diario, en mi periódico digital, en mi Twitter, en mi Instagram, en el canal de YouTube, le damos pa'lante sin medir consecuencias. Y esto es penoso y es lamentable. Que medios de tanto prestigio, a mí me dio mucha pena cuando lo vi hoy colgado, y yo, pero Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible? Se le pasa a la gente que no ejerza el oficio, que no conozca cómo se deben manejar estas cosas. Pero es bastante triste. Ahorita tocaban el tema de la frontera. Hay una situación, yo le comentaba a Gilbert, allí abajo ahorita, no sé si vas a tocar el tema, Gilbert. Lo tocaron varios compañeros y es un tema que nos atañe mucho claro. A los dominicanos. Es peligroso eso. Es una situación delicada y a los dominicanos que estén atentos, porque la situación actual de República Dominicana con el tema migratorio es delicado y siempre han querido fuerzas extranjeras, sobre todo Estados Unidos, querer imponernos al vecino país, al cual ayudamos una y mil veces que tengamos que ayudar y lo seguimos ayudando. Pero nosotros también somos un país pobre y necesitamos ayuda. No podemos tirarnos esa carga nosotros solos. ¿Cuántas denuncias no se han hecho en estos días de cómo se ha incrementado el tema de los indocumentados ilegales, sobre todo principalmente de Haití hacia República Dominicana? Pues se anda comentando de que hay un pacto mundial por los derechos de los inmigrantes indocumentados, por sus derechos. Y ahí los países tendrán que firmar ese acuerdo. Se dice que República Dominicana firmaría, mucho cuidado con eso, porque hay unos puntos que hay que leer detenidamente. Y yo no firmaría, Yo como país, como República Dominicana, no firmaría si es como dicen, si contemplan los puntos que yo he escuchado de algunos colegas que nos afectan a nosotros enormemente, pues ya definitivamente la frontera simbólica que está ahí, ya ni los guardias fronterizos tienen que estar ahí si firman ese acuerdo, porque no hay necesidad. Eso es unir definitivamente, que casi lo estamos si no nos apuramos en resolver el tema y asumir con responsabilidad del Estado, porque todo esto es producto de la irresponsabilidad, tanto del sector privado que se beneficia de ese caos, como también del Estado. Es una complicidad en todo esto, porque se benefician de todos esos inmigrantes indocumentados que necesitan un trabajito y cómo los explotan. Pero cuidado con la ONU, cuidado con ese pacto mundial que se va a firmar, me dicen que el día 10. Ojo con esos dominicanos, debemos estar atentos. Yo escuchaba hoy a Eddie Alcántara abordar algunos puntos bastante alarmados. Él le da mucho seguimiento al tema migratorio, sobre todo a lo que tiene que ver con República Dominicana, Haití, de cómo se ha incrementado la presencia de indocumentados del vecino país aquí en República Dominicana, sin control, sin la debida regulación. Eso lo hemos visto en reportajes, en trabajos de periodistas. Acuérdense que yo abordé aquí hace mucho el reportaje de la periodista de Diario Libre, de los videos que colgó en un reportaje bastante amplio y todo eso, de cómo los guardias, choferes, cobradores, los mismos fiscales, jueces y todo eso son partícipes de todo ese desorden. Ojo con esto, vamos a estar atentos con ese famoso pacto de los derechos de los inmigrantes, porque a República Dominicana definitivamente que no le conviene. ¡Llévatelo intenso! Las células grasas tratadas se congelan y mueren. El organismo las expulsa de manera natural, logrando definir la silueta. Solo en Cure Spa y Medicina Estética. Florence Terry 3 en Naco. 809-547-2259.
Z101 continúa marcando las pautas de comunicación en la República Dominicana al ofrecer a través de Z Digital todo el contenido relevante que mereces para estar informado. En Z Digital, noticias reales en tiempo real. Un contenido multimedia ofrecido por la emisora, su diario digital y su más reciente producto ZTV, un medio plural y moderno diseñado para usuarios exigentes como tú. Puedes acceder al escribir z101digital.com en tu buscador de internet o al descargar la aplicación Z Digital en App Store y Google Play. Puedes seguir su rastro a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Z Digital, noticias reales en tiempo real. Bueno, señores, ya camino a las 11, faltan 18 para las 11 de la noche. Y este es el momento del público, llamándonos al 809-732-0101. Luzón. Desde el interior sin cargos al 809-200-0101 y las llamadas internacionales también sin cargos al 855-221-0101. Dime, Gilbert. El tema que le gusta a Roberto Valenzuela. ¿Cuál? Manuel Díaz le pide disculpas a Anthony Ríos. Pero aquí el científico de la patria lo recomendó y yo también se lo Le dije a pidió Manuel. Yo le dije a Manuel personalmente, pídele disculpas, que usted es amigo mío. Si lo ofendió, que lo disculpe, pero no votó por el reconocimiento. No, pero bueno. ¿Qué vaina, eh? Bueno. Actuó como caballero. Yo se lo dije personalmente, Manuel, pídele disculpas. No, porque eso se puede. Una es diplomática. Claro, o sea, se puede. Una es diplomática. O sea, tú puedes, como legislador en este caso, sí, tú puedes no estar de acuerdo. Claro. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es ofender al ser humano. Exactamente. Al artista. Diablo, Luzón, no hable más. Habló por un año. Al artista. Punto. Es el sabio Luzón. Sí. No, sí, hombre. que ya no me lo dice, porque usted me lo retiró, pero yo no tengo que ver con eso. Mira, Gilbert, yo se lo dije a Manuel personalmente, porque somos amigos. Con todo y que yo no comparto sus cosas y que la gente de Villa Altagracia es lioso, yo se lo dije, mira. Sergio también, pero Sergio es un símbolo. Y Marino Mendoza también. ¿Y Roberto Díaz? No, porque es el doctor. No, es que Roberto Díaz es de un bate y don Bienvenido lo trajo para acá y lo ha vuelto más. No, pero señores, ustedes no conocen la historia de Roberto. ¿Roberto Díaz? Sí, el Roberto, el compañero. Ajá. Sí. Oh. Él y Ilústranos. Linares, oye, José Jesús Nova y yo fuimos lo que le diligenciamos el carnet de regularización de extranjeros. ¿Cuál es Jesús Nova? A Jesús Nova. El pastor. El pastor que está aquí el que amanece aquí en la madrugada. Que estaba en la noche también, en un momento dado. Entonces a él y a Linares. ¿Y en qué emisora está Jesús? Jesús está aquí en la mañana. Abre aquí. Mi madre. Espérese. Pastor, usted es mi papá. Pastor, mire, lo están jodiendo aquí. Pues sí, mira, oye algo. El Jesús Nova y yo fuimos los que le hicimos la diligencia, la carnetización de Rafael Linares, que también está en la madrugada, y Roberto Díaz fuimos nosotros que le hicimos. No me diga. Sí. En el plan de regularización. Sí, tienen su carnet. Pero mira, señores, ocurrió un día. Dominan muy bien el español. Okay. Un abuso ahí al frente. Sí. Oye, un día viene, llegando don Linares a trabajar, viene Migración y lo monta. ¿A quién? A Rafael Linares. Lo montó y tuvieron que llamar a don Bienvenido Rodríguez. Para que fuera, don Bienvenido Venga, fue. don Bienvenido a sacarme. No me diga. Entonces, me decía a mí, ve tu fiero. Digo yo, pues yo soy negrito también. Me van a dejar a mí también. Don Bienvenido con hombre blanco, buen mozo. Pero el caso es que aquí... pero ustedes están relajando. Pero yo en mi vida nunca había ido a Haití. Y en los 2 viajes que hice a Haití, perdóname, fiero. Sí. Los 2 viajes que hice en Haití lo hice con una diferencia de uno y otro de una semana. Sí, pero tú eres un hombre americano. Espérate. Sí. Americano. ¿Tú sabes inglés? Óyeme, pero espérate. Estábamos organizando el seminario entre periodistas haitianos y fuimos una comitiva grandísima del Colegio de Periodistas. Yo no era presidente todavía, yo era secretario general del comité ejecutivo, pero a mí me tocó organizar la actividad. Sí. Oye, cuando yo me fui por avión desde ahí del aeropuerto de Herrera, en esos avioncitos pequeños que habían ahí. Sí, un monomotor. Sí, que iban a Haití. De lo que se caen. Entonces, como estaba lloviendo al regreso, yo preferí venir en guagua. ¿En guagua? Diablo, actuó como un negro ahí. Oye, se te pegó la vaina. No, lo que pasa es, Gilbert, que el clima... Un hombre blanco, buen mozo.
Bueno, pero el clima. ¿El clima o los bolsillos? El clima, no. Porque esos viajes son caros. ¿Cuál fue el pelotero? No, porque yo tenía de ida y vuelta. Esos viajes son caros en dólares. De ida y vuelta, no. Esos viajes lo cobran en dólares. Pero déjame decirte que era que la situación del tiempo no estaba. Ok. No estaba. Y entonces climatológica. Entonces veníamos con un compañero de la comitiva. Muy parecido a Roberto y a Linares. Ok. El compañero no lo querían dejar allá. Pero mire, hablando ya muy en serio, este programa, a petición de Osiris de León, le pidió a ese diputado que retirara, que se disculpara y le hizo caso al programa. Este programa, Gobierno de la Noche, se anota otro punto. Aplauso para Anthony Ríos. Para Anthony Ríos. Para Manuel no. Sí, porque se disculpó. Okay. Se disculpó, merece. Le damos su aplauso a Manuel. Sí. Otro aplauso para Manuel. Bien, porque el que se cae y se levanta tiene un valor importante. Hay que asesorarlo en materia comunicacional a Manuel, A Manuel Jiménez. A Manuel Díaz. A Manuel Díaz. Sí, porque no puede cometer esos hierros con figura de categoría como Anthony. Artista de Anthony Ríos. Yo dije, tira mucha patada voladora. Así dijo un compañero. Yo no sé por qué no se equivoca con Danilo. Yo dije. No se equivoca con Danilo. Acuérdense, sí. ¿Por qué no se equivoca? Ajá. Yo dije que son 190. No se raque en Javilla. Cuando eso ocurrió, son 190 diputados. 190. Para un diputado destacarse, a veces hacen eso. Sí. Porque son 190. Sí. ¿Y cómo se destaca un diputado? Para resurgir. Los únicos diputados que se destacan son el que es presidente de la Cámara, el que es vocero de cada partido y así sucesivamente. O los que hacen mucha bulla. Eso es así. Exactamente. Es una cuestión que tiene lógica en el sentido de que, óyeme, a menos que tú no suene con un proyecto de ley importante que tú puedas presentar a la Cámara, pues tú no tienes otra oportunidad que no sea esa a veces con asuntos de diatriba. ¿Nos vamos con el pueblo, Luzón, entonces? Vámonos con el pueblo. El pueblo. Vámonos. Buenas. Sí, buenas. Buenas noches, dígalo, Mario. Sí, Mario Encarnación les habla de los Jardines del Norte. Sí. Fíjate, el grado de perturbación y angustia que vive este país se reflejó hoy frente a la acera de mi casa, cuando una señora iba cruzando y dos jóvenes cruzaron, que viven aquí cerca, cruzaron el parque, y cuando ella vio que esos dos muchachos cruzaron el parque corriendo, entró en ataque de pánico. Así anda la gente aquí en este país, paranoica en la calle. Oye, y es una sociedad y es una situación que parece no tener solución. Parece que Danilo Medina y su gobierno no le hacen caso, son indolentes a ese grado de sufrimiento y de calamidad que está sufriendo. Oye, en el día de ayer, conté yo en un noticiero, 5 muertos en 3 atracos, y en Barahona a una señora que la iban a atracar, porque no tenía, el tipo le entró a golpe y le dio un galletón que la tumbó. Es una situación que si aquí de alguna manera no se corrige, y si el gobierno no utiliza las políticas públicas, señores, porque el presupuesto de la nación es el que tiene que manejarse para hacer eso, es lo mismo que cruzar la frontera. El 27 de febrero, Danilo Medina anunció muchísimas reivindicaciones para la frontera. Mira cuánto ha cumplido. Llevó un presupuesto complementario que se lo aprobó el Senado ya en 2 lecturas consecutivas sin leerlo, señores, para aumentarle de 5,000 que tenía presupuestado este año a 22,000 millones de pesos la asignación a Punta Catalina, quitándole a salud pública 5,000 millones y aumentándole 175 millones al Senado y 300 millones a la Cancillería para que sigan poniendo botellas. Esto es imposible, señores. Aquí este país tiene que tomar conciencia y darse cuenta que si esta gente sigue en el gobierno, aquí va a haber algo que, bueno, aquí sálvese que pueda. Bueno. No dejaste, le iba a dar una vaina, se iba a poner malo. No se pone malo. Buenas. Buenas noches, le habla Ramón de Guayabarre para la casa. Adelante. Quiero... Se fue esa. Se fue. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, díganos, ¿quién nos habla? Yo quiero hacer una pregunta. Pero primero, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Víctor Cruz. Adelante, Víctor. De aquí, de Santo Domingo. Exacto, correcto.
Ustedes, una pregunta muy seria, ¿ustedes no sienten vergüenza ajena de vivir en esta época con el periodismo que estamos viviendo ahora? Un periodismo pagado. Que usted no le da vergüenza, por ejemplo, ajena, que aquí se gasten 8.000 millones al año en publicidad para mantener programistas de pseudoprogramas, como hay muchos por ahí. No quiero decir de ustedes. Bueno, ellos tienen derecho. Eso es lo que quería preguntar. Bueno, vergüenza ajena tendrán lo que están haciendo. Exacto. ¿Verdad? Bien. Luzón. Sí, Buenas noches. Sí. Mi Un saludo conciencia para mi está amigo tranquila. Gilbert Guzmán, que si se acuerda de Bertico Martínez cuando él trabaja en la emisora poniendo música de caché. Que si se acuerda de Bertico Martínez. La pregunta mía es, ¿por qué en los sectores de los barrios de la zona norte, después de las 7 o 8 de la noche, se va la luz cuando la gente está desmontando del metro? Que me explique algo. Bueno. ¿Qué usted está haciendo con la patrulla? No se oye bien, que sube el tono. Sí, se oye mal, pero él está hablando él está hablando del... Un momentito. Él está hablando de los problemas en el servicio energético. Estos son graves. Buenas noches. Sí, buenas. Diga, caballero. Si aprueban ese acuerdo, si la República Dominicana intenta firmar ese acuerdo migratorio como quieren hacerlo, nosotros mismos vamos a coger las leyes, las vamos a poner nosotros, porque no es verdad que nos van a unir con Haití a nosotros. Eso traerá un problema a la República Dominicana, porque si ellos no quieren hacer nada con la frontera, nosotros orgullosamente dominicanos que amamos nuestra patria vamos a hacer el acuerdo migratorio que nosotros vamos a querer, sin tener que nada que ver con la ONU, porque ellos no nos van a imponer a nosotros nada. Ellos que hagan sus cosas por allá y nosotros que nos den con nuestra soberanía tranquila, porque eso va a tener consecuencias muy graves. Bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Los dominicanos debemos darnos cuenta, habla Merky Roa del Ensanche La Fe, que los ciudadanos haitianos en este país son más importantes que nosotros. Un dominicano o un policía, un dominicano mata o hiere a un haitiano por alguna circunstancia y eso se riega en el mundo entero. Sin embargo, un haitiano mata a un dominicano y es como si matara una basura. Entonces, nosotros ya para esos países desarrollados, esas potencias, somos una especie de una basura que nos humilla a todo el mundo y no podemos hacer nada. Y una pequeñita cosa, y escúchenme, por favor el gobierno que haga algo con el señor que le quitaron todo bien, el que era dueño del hotel Nicolás de Obando, con el señor ese el señor Di Margo. El señor Di Margo, por Dios. Miren, el Estado que haga algo con ese hombre. Bien, ¿Y dónde está él, Di Margo? Deambulando por la calle. Deambulando por la calle, que no tiene ni dónde dormir. ¿Usted sabía eso? Pero tengo mucho que no lo veo. Pero que no tiene ni dónde dormir. Claro. Ya, oye, el dueño de eso, que se lo quitaron ese hotel, los franceses que vinieron con el apoyo del gobierno de entonces, que fue un irresponsable. Del PRM. El gobierno de Hipólito Mejía fue eso. Sí, yo recuerdo. Le quitaron ese hotel. Él siempre llegaba donde había una rueda de prensa, él llegaba siempre. Permítanme hacer un comentario sobre eso. Terminamos lo... No hemos terminado, pero hazlo breve para seguir con la gente, por favor. El señor Diógenes Di Margo, Diógenes Gómez, es el padre real del turismo corporativo en este país. Ese hombre comenzó en el 1959 y las referencias de él en términos, llegó a tener aviones, llegó a expandir la empresa del turismo. Y en el gobierno de Balaguer, que tuvo un gran auge, porque aquí se ha atribuido, y no le voy a quitar a Ángel Miolán, que haya sido un hombre importante para el turismo. Y el padre del turismo, le dicen. No, el padre del turismo es Diógenes Di Margo. Es tanto el turismo interno como el turismo internacional. Diógenes Di Margo, antes que Ángel Miolán, te estoy dando fecha, 1959, ya había establecido una agencia importante. Y Agencia de Viajes Di Margo. Di Margo Tour. Exactamente, Di Margo Tour. Sí. Ese club, el club que luego fue el Club H, que está en la Isabel Aguiar
detrás de ahí en la casi esquina prolongación 27. Ese era uno de los grandes clubes aquí, que lo utilizaban las empresas privadas. Y ese señor compró, arrendó el hostal Nicolás de Osbando, que estaba prácticamente en abandono, e invirtió, lo rescató e invirtió sus recursos. La familia lo desheredó porque entendió que había dilapidado la fortuna de la familia. Y luego, mediante un contrato, el gobierno de Hipólito Mejía, y respetando la actitud de ese señor, que además de peñagomista furibundo, era un PRDista que colaboró en los tiempos necesarios, en todos los sentidos, por la democracia que él entendía. Y ese señor fue víctima del despojo de esa propiedad, con toda su documentación y con sentencia en los tribunales favorables. El Estado lo despojó. El Estado lo despojó. Personalmente, Hipólito Mejía, quien le dijo a los franceses que estaban dispuestos a indemnizarlo. Decían los franceses. Incluso ofrecieron una suma de dinero considerable. ¿Y qué pasó ahí? Hipólito Mejía le dijo que él se entendía con Di Mario. Y todavía se están entendiendo. Ese señor anda por ahí durmiendo. Dando pena, durmiendo en los cuarteles. Hipólito debería ayudarlo a él. Y no solamente, a ese sí se merece que el Senado de la República, que el presidente de la República, que la Cámara de Diputados le den una pensión permanente a todo nivel. Ese se lo merece. El Estado lo jodió. Y le violó su patrimonio. Le violó su patrimonio a un hombre que aportó a este país. Aquí no se puede hablar de la historia del turismo corporativo sin tener en cuenta al señor Di Mario Tour. Y que conste que yo personalmente lo he visto, nunca he hablado con él. Yo lo he visto pero también. Yo sí quiero dejar aquí una iniciativa, que el Congreso, que premian tanta gente aquí, pues tenga en cuenta. Manuel Díaz, somete esa resolución para que te reivindique. Se reivindique, Manuel. Y permítanme decirle con eso cosa. Que tú tienes que destacar. Pero se reivindique. Permítanme un detallito más. Ese señor está siendo víctima de una dolencia psíquica debido a que él estaba pautado para volar en el avión que desgraciadamente colapsó en la ciudad de Nueva York poco después de la Torre Gemela. Ese fue el que se cayó. Que se cayó en Brooklyn. El de América. En Queens. 527. Algo así. Sí, donde se mataron todos. Que venía para acá. Y ese señor. Eso fue en noviembre del mismo 2001, a 2 meses de lo de la Torre Gemela. Y ese señor tuvo un grave problema. Porque no el gobierno de Hipólito Mejía. Sí, porque no lo dejaron abordar. Llegó un poco tarde, no lo dejaron abordar y creó un grave problema. Lo tuvieron que esposar y todo eso. Y luego, minutos después, ocurrió la desgracia. Y él, impactado por la situación, tuvo que ser intervenido varias veces porque iba donde la muchacha que no lo dejó abordar a llevarle flores y a decir que era su santa salvadora. Todo fresco, Dios mío. Ese hombre ha pasado por todo perfecto, eso. muy buena acotación. Buenas noches. Bien. Hablaste por 1.000.000 de años, no hable más. Buenas noches. Excelente. Tremendo comentario, yo creo que le acabó ya. Ya, se puede ir. Ya te puede ir, Marco. Te puede ir, Marco. Buenas. Buenas noches. Sí, buenas hola, noches, profesora. Distinguidos. Mire, el problema de la República Dominicana con la situación migratoria es que no queremos aceptar que la República Dominicana está bajo ataque. ¿Cómo yo veo el problema? Sencillamente montémonos en la guagua que va a Higüey, veamos las paradas de los motoristas, vayamos a Jaina. Es en todo el país, es en todos los sectores económicos que el ciudadano nacional está desplazado. Señores,
estancias infantiles, vayan a las escuelas que se inauguran. Nosotros estamos bajo ataque porque las ONG reciben dinero del Estado Dominicano y también en ese ámbito participan y hacen contubernio con los organismos internacionales, con la Unión Europea. Todos sabemos que el empresariado ha creado instancias como el Consejo Binacional. Y entonces nosotros tenemos que darle la comida, tenemos que darle el espacio a los inmigrantes ilegales. Pero fíjense que aquí participa la Junta Central Electoral también. Un grupo de abogados hace un tiempo que solicitó respuestas a suplantación de identidades y todavía no la hemos visto. Todo una orquestación donde participan iglesias, participan además de las ONG, tanto la católica como la evangélica. Entonces, los organismos internacionales nos ven como país débil e imponen sus políticas. Por lo tanto, el gobierno dominicano también es inactivo y hasta firma acuerdos como estos. Nosotros estamos como bajo ataque. Recuerden cuando se cantó el himno nacional en la campaña contra Peña Gómez. Eso debilitó mucho nuestra nacionalidad y nuestros sentimientos patrios. Y entonces estamos en un gran problema y estamos bajo ataque. Le dicen ataques blandos, pero no son blandos, ataques fuertes. Bien, buenas noches. Muy buen comentario, ¿eh? Buenas. Muy buena, le habla Eligio Cleto del municipio de Santo Domingo Norte. Dale, Cleto. Adelante. Sí, nosotros, la política de prudencia, esta política que lleva el gobierno central a través del canciller a nivel de la migración dominicana, la prudencia es lo que manda en el momento. Y yo creo que es correcto esa prudencia y esa tranquilidad, porque es que Haití es un país, pero ¿con quién nosotros vamos a pelear? ¿Con quién nosotros vamos a luchar? Escuchamos a la gente diciendo que vamos a pelear, pero ¿con quién? ¿Con quién? Si es un desorden ahí y nosotros tenemos una economía estable. Pero por Muchas ese gracias. desorden, y por ese mismo desorden, el desorden no Diga. lleva nada bueno. Bueno, pero que nosotros estamos bien prácticamente, Digo, comparativamente. yo no estoy diciendo que haya que pelear, Yo te estoy diciendo que el desorden al que tú estás haciendo alusión es lo que trae consecuencias a veces muy fatales. Entonces, a nivel de este país, a nivel de Cancillería, nosotros estamos negociando con Rusia, con China, con Estados Unidos. Este país está en crecimiento y es lo que nosotros queremos. Muchas gracias. Bien, buenas. Sí, buena. Sí, adelante. Verdad que hay que estar vivo para oír tanto disparate lo que dice Cleto. Mira, esto, Cándido Ventura te habla. Cándido, pero no descalifique a la gente así tampoco, Cándido. porque Mira, pero no descalifique a los otros tampoco. Él tiene Oye, derecho sí. a pensar como él Y quiere. oiga lo que le digo, Y tú Miguel no- Vargas es un no, buen es que él no canciller. piensa, que él no piensa, no hay cerebro para No, pensar. pero No, entonces no, tú no, sí no, te no, vamos a no. sacar del aire porque tú lo que te Buenas noches a todos. Buenas. Decirle al pueblo dominicano que la coordinadora por los derechos del pueblo y la rebaja de los combustibles, vamos a continuar con los 5 demandas puntuales que hemos hecho, que no vamos a parar hasta lograr todos los objetivos que queremos para este pueblo, que ya es demasiado el pateo, el saqueo y el abuso, que por eso está una sociedad enferma, por eso se lanzó esa niña, esa jovencita con su niño. Está la sociedad enferma psicológicamente, porque es tanto el pateo que no es para menos. Así que Bien, buenas noches. Bien, buenas. Buenas. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Le habla José Luis de Santiago. Adelante, José Luis. Sí, Don, es para pedirle, por lo menos, a la policía de aquí de Santiago, a ver si... Usted vio todo lo que estaba haciendo Palavé, el coronel Palavé. A ver si no lo mandan aquí a puñar. Bueno, yo vi, perdóname a propósito de ese tema, que yo vi hoy que un grupo de vecinos fueron al destacamento donde él da servicio en el Ensanche Libertad, Palavé, y fueron a apoyarlo. Pero mucha gente fueron a apoyarlo. Mira, tú sabes que los ignorantes. Y él estuvo Entonces, aclarando Luzón. una situación. Sí, Luzón, entonces yo quiero que envíen a Palavé aquí a puñar, en donde los ladrones están robando todas las noches en las casas, a ver si él se porta así con los delincuentes. Porque al parecer la policía de Puñal no está haciendo nada, ¿no? Todas las noches robando los motores a los muchachos, se meten en las casas, atracando, haciendo de todo, ¿me entiendes? Llévatelo, Félix. Bueno, definitivamente aquí estamos en este gobierno de la noche de la Z101, cuando en este momento son las 11:10 de la noche y es el tiempo. ¿Y qué será lo que va a decir Abel Martínez el domingo en una rueda de prensa? Bueno. Se dice que va a anunciar
anunciar su Bueno, apoyo a en Leonel lo que Abel Martínez habla, vamos a darle la palabra al Fiero Valenzuela. ¿A quién? Al Fiero Valenzuela. Pero eso no es noticia. No. Ahora. No. No, él dice que no es noticia porque Abelito siempre ha estado de ese lado. Pero no deja de ser importante si así lo hiciese. Miren, Si así lo hicieres. Sí, distinguido compañero, buenas noches a todos y todas. Hoy ha estado controlando las redes sociales el caso de Kiara, la muchachita. Hoy volvió a ser tendencia. Una noticia muy desagradable donde nuestros medios, yo me uno ahí a la preocupación de Adelaida, han abusado del tema. Y Yo fuera la familia y los demás. claro, y entonces haciendo chistes, haciendo, En Z Digital, mira, y no porque yo estoy ahí, pero ahí respetan tanto eso. poniendo caricatura y un tipo burlándose. Ay, mira cómo rebotó cuando cae. Concho, no me hagan eso. No, pero un tipo grabando el asunto y se preocupan más por la grabación que lo que pasó. ¿Tú Claro. oíste los comentarios que dice el que está grabando, uno que está ahí con un teléfono? Dice, sí. Entonces eso llegó a ser tendencia únicamente superado en un momento determinado. O sea, fue tendencia ayer y hoy, superado por el terremoto de Alaska y luego el temor a que Alaska, que sufrió un terremoto terrible, sufriese un tsunami. Es decir que, óigame, para que ustedes vean. Otro tema que estuvo hoy en las redes sociales, marcando la tendencia, es muy extraño. Es que, y ojalá podamos comunicarnos con el vocero de AME, antes dije ser, es que se ha presentado que, ustedes recuerdan el AME que tuvo el problema con la muchacha. Él fue ahora y la demandó por 5 millones de pesos. ¿Con qué muchacha? Oh, a Karen Yapor. Sí. Ah, ya. La demandó. Carlos Mejía, que es como... que es como se llama la gente, la está demandando. Esa Yapur es una de las sangre azul, ¿verdad? De este país. No, me quedé. No, Karen Yapur es una muchacha. Porque lo de ese apellido Yapur, usted sabe. El AME la demandó. Está pidiendo. Fíjate que nadie demanda a un desbaratado. Siempre la demanda en resarcimiento es a alguien que tenga recursos. Él está bien asesorado. Entonces yo me callo y acojo lo que tú dices porque tú eres abogado. Yo no. Porque ella, recuerden. Sí, lo asesoraron muy bien. Recuerden ustedes que ella es esposa de un pelotero. Claro, mucho cuarto. Pero el pelotero estaba ahí. Pero eso No, él no estaba ahí. ¿No estaba ahí? No. Ella le mandó el video. Lo estaban investigando a él. Porque él puso barbaridades. Ella generó que el esposo escribiera un listín de barbaridades, amenazando a la media y todo eso. Sí, entonces, bueno, este muchacho que tiene el nombre, este agente de AME o DGCET, que ustedes todos conocen, él dice que eso le ha producido muchísimos daños, que 5 millones de pesos y está pidiendo 3 meses de prisión, Gilbert, para Karen Yapor. Me gustaría ver los presupuestos que él presenta contra ella, porque hay que ver que realmente él entiende por qué le está demandando. Me gustaría verlo, porque ella nunca bajó del vehículo. No, exacto. Hay que ver qué ocurrió, bueno, pero en los tribunales eso se debatirá, porque hay que ver los fundamentos. Va a ser una audiencia oral y contradictoria. Ahí él tendrá que poner los fundamentos. Él se queja que donde quiera que él llega, eso le ha producido un daño de imagen. Sí, en su vida, que donde quiera dicen, mire la gente que sé yo qué. Ella subió una foto con él. Un video. Ella y él, una fotografía. Tú ves, ya eso es demandable. Sí, una fotografía. Porque el Código Procesal Penal establece muy claro ese tipo de situación. Sí. O sea, tú no puedes hacer eso. Y entonces el caso de que él es un agente. Perdón, aparte de que ella lo acusó, de que él le dijo que le iba a sacar el muchacho. Ese otro agravante. Ella dijo eso. Otro agravante. Que él lo acusó, ella lo acusó a él. De decir eso, sí, a la ME. Sí, entonces ya me imagino que tendrá que demostrárselo a él. Sí, incluso ella dice, mira, ese que está ahí, dice que salga del vehículo para sacarme el muchacho por la boca, que me va a poner a brincar.
¿Cómo él sabía que ella tenía un muchacho? Porque si estaba dentro del vehículo. No, porque ella es que lo dice. Ella que lo dice. Yo no he visto ningún video donde él dice eso. Incluso. Ella que lo dice. Entonces, ella dice que él lo dice. Sí, que él lo dice, correcto. Y así lo hace saber. Tiene que demostrarlo ahora. Exacto. Claro, ahí es el key del asunto. Y un asunto es que ella abusa de su popularidad y de figura pública para, tú sabes que no todo el mundo puede entrar a las redes sociales y crear ese gran impacto. Es decir que vamos a ver cómo termina esto en los tribunales. Ya se presentó, ella está presentando esa demanda, el famoso Amete. Y que ahora todo el mundo lo conoce, eso sí, es famoso. Dice, ay, mire el AME de Karen. Es que no, a mí que él me gusta es un policía de tránsito que tiene el casco blanco todavía, de lo que son de la ruta del presidente. Eso es la ruta del presidente. Que él baila dando los cambios de la ruta, sí. él baila y tira para allá, se cambia tira para acá. Sí, él es un showman. Usted no es un showman. Había una señora también. Pero ayer lo vi en una zona poco usual. Porque siempre él estaba en la César Nicolás Penson con Máximo Gómez. Sí. Pues yo lo vi antes de ayer en la avenida España, esquina a la avenida del Faro. Ahí donde está Molino Dominicano. Seguro que el presidente venía por ahí. Por ahí, porque, sí, seguro que por ahí. Sí, ese policía. ¿Tú lo has visto? Claro. Y hay una señora, yo la ando detrás de ella para verla, porque es de verdad, en la López de Vega, ella está de servicio en la mañana por ahí. Pero ustedes no se saben, perdóname, Fiero, ustedes no se saben que hay dos AME que son mellizas. Entonces, cuando tú no estabas en la López de Vega, la otra estaba en la Lincoln, la gente cree, tú eres loco, pues estoy viendo la misma allí, la vi aquí. La vi allí, ahora sí, le hicieron un reportaje. ¿Ah, sí? Sí, hace un par de años le hicieron un reportaje. Yo no sé si todavía prestarán servicio. A propósito de la dirección, voy a aprovechar, perdonen ustedes. Miren, hace unos años, aquí había un español, el padre de un comentarista de televisión y radio que está dedicado a las actividades agropecuarias. Era español, de esos españoles que llegaron aquí, y era oficial de la policía. Ese fue el que inició aquí ese señor yo lo conocí, pero no, todavía en los años 80. Sí. Ese señor andaba con una guaguita anunciadora. Correcto. Orientando desde esa guaguita anunciadora a los choferes. Ahí en la Máximo Gómez andaba él. Chofer, maneja con las dos manos. Yo lo conocí. Sí. Yo lo conocí. Bueno, ese señor preparó un grupo de policías que dirigían el tránsito. Y nos enseñaron a todos los ciudadanos de que cuando el policía de tránsito está de espalda, es como si fuera una señal de no cruzar. Está en rojo. Igual que si está de lado, la señal era muy clara. Uno de los problemas serios ahora es que tú no sabes cuándo un AMET te está haciendo una señal de que cruce o no. Eso ha provocado choque. Eso provoca muchas situaciones. A mí me chocaron por detrás hace unos años por eso, con esa confusión. Y yo quiero llamar desde aquí, algún AMET nos debe estar escuchando, para que tomen en cuenta eso. Realmente, y eso se ve fuera también. En estas islitas, en San Martín, por ejemplo, usted ve al policía de tránsito bien colocado, que tiene el mandato. La imagen corporal indica lo que debe hacer el conductor. Bien, miren, otro detalle. Me río, porque cuando voy a hablar de Donald Trump me río. Yo soy tronista, yo abandoné a Fidel Castro. ¿Qué es lo que le hizo a Macri? Exacto. Óyeme, ya yo no soy seguidor de Vox, ni del Che Guevara, sino de Donald Trump. Y Macri se quedó. Llegó media hora después encojonado. Tu gloria sí va a durar poco, Fiero. Los intérpretes no saben hablar, eso está malo. No me gusta, se quitó la vaina y lo tiró en el... Así fue. Sí, mire, hoy precisamente lo que dice Gilbert y la querida Adelaida es que se me parece a Bucarán. En medio de la cumbre del G20, Bucarán, no lo ofenda, Bucarán, las naciones más poderosas del mundo, este señor está siendo recibido por el presidente anfitrión, Macri, que además es su socio, y cuando le están interpretando de español al inglés, él se molestó. Vamos a decir, se encojonó, como decimos en República Dominicana, y tiró el
El aparatico. El audífono. Lo tiró. Y eso es lo que ha sido tendencia prácticamente en el mundo entero. Él tirando, se ve. Pero no duden que eso sea incluso estratégico, porque este hombre se maneja con la comunicación. Sí. No, es un experto. Es un experto. Tiene o sea, no un duden. estilo. De hecho, él se comunica a través de Twitter. Twitter es el instrumento fundamental de Donald Trump. Pero no dudes tú que eso es una manera de que él sea el centro de la cumbre, la tendencia de hecho. Pero ya él le va sobrepasando porque ha sido tendencia prácticamente en el mundo entero cuando a él le están traduciendo. Porque él tiene el aparatico, este hombre tan grande, y él entonces coge el aparato en la mano y tiene el presidente argentino al frente y lo tira. No se lo pasa a nadie, sino que lo tira. Vamos a decir, se abaja, y lo tira. Y ahí viene alguien, no se sabe si de su propia seguridad, y lo recoge. Y él ahí dice, sí. No, hombre, sin eso yo entiendo mucho mejor. Yo lo entendí perfectamente en español. Oye, este desgraciado sabe hablar español. Y entonces él mismo dice, sí, porque yo he hecho negocio con el papá de este muchacho. Con el papá de Macri. Cuando estaban firmando el acuerdo con México, Canadá y él, el acuerdo que ya se firmó hoy, falta que lo ratifiquen el Parlamento canadiense, el Congreso mexicano y el Congreso americano. Sí, los tres congresos de los tres países. Cuando él estaba firmando, el presidente Nieto le dice que presente donde está la firma, ¿cómo se llama esto? Una parte, la hoja grande que va como enmarcado en un cuadrito que lo ponen, que se abre. Sí. ¿Dónde está la firma? ¿Cómo se llama eso? Sí, es la carpeta. Es una carpeta que se prepara. Sí, que tú le dijeron que lo mostrara y dijo que no. No, hizo así, no. Ese Donald Trump, definitivamente, tú sabes lo que llega a la cumbre, deja plantado al presidente, dice que él habla español, que él es, no, con el papá del ese muchacho, con su papá negociaba yo, oye, no, pero soy tronista a partir de hoy. Soy tronista. Si Jinping va a participar, No, que Jinping ni Pin. Si yo estoy hablando de Donald Trump. No, es en la reunión del G20. No, sí, hombre. De hecho, ya llegó. ¿Cómo es que se llama Jinping? Sí, Pin. Óigame, es que Trump ha nacido ya el heredero, tranquilo. Sin Donald Trump el mundo fuese muy, muy aburrido. O sea, yo soy tronista. El heredero del glorioso. Miren, señores, viniendo aquí, haciendo un poco efeméride. Hoy, usted sabe que estamos a 30 de noviembre. Tú eres el Trump de este programa. Diablo, ¿qué me querrá decir? ¿Me está lavando? Bueno, yo ahí no sé. Él me está lavando. Lo veo más negativo que positivo. Señores, que llame la gente ahorita y me diga si él me alabó o me acabó. Yo creo que te acabó. Yo particularmente creo que te acabó. No sea tan mal pensado. Mire, el caso es ya yéndonos a un tema muy serio de aquí, República Dominicana. Ustedes saben que un día como hoy, que es 30 de noviembre, pero en 1821, el profesor José Núñez de Cáceres, que era profesor, que era abogado, que fundó un periódico que se llamaba, fundador de un periódico que se llamaba El Duende. Entonces, exacto, el periódico El Duende. Ese caballero proclamó un día como hoy, entre hoy y el día siguiente y el día primero, lo que se conoció como la independencia efímera. Efímera porque duró alrededor de 3 meses. Entonces él proclama la independencia cuando en el país había un movimiento que pedía que uno debíamos separarnos de España y buscar un protectorado. Sí, porque no era que él quería ninguna independencia, nada. Por eso yo no creo en ese pendejo. Porque él quería la independencia, pero para entregárselo a otro. No, porque... Sí, pero él estaba buscando el protectorado de Bolívar. De Simón Bolívar. La Gran Colombia. Sí. Pero había otro... Entonces, ¿qué usted prefería? Entonces, había otro movimiento que quería que pactásemos con Haití. Y entonces, esa proclamación de independencia que se hace entre un día como hoy y mañana... Ahora, sí. Claro. ¿De diciembre? Claro. Entonces... duró muy poco porque cuando él acude ante Simón Bolívar, entre comillas, que aquí hay calles que llevan su nombre, Simón Bolívar. Hay un barrio que se llama Simón Bolívar no apoyó su proyecto de independencia porque Bolívar
era amigo de los haitianos, quienes lo habían personalmente apoyado. de Petión. De Petión, y lo habían apoyado económicamente. Yo creo que aquí ninguna calle tiene por qué llamarse Simón Bolívar. Si él es héroe para los venezolanos, para todos esos países, para nosotros pero no. no solamente tenemos unas calles, sino que hay un barrio que se llama Simón Bolívar. No, Piero, escúchame, pero lo que pasa también es que no necesariamente lo debemos ver así, porque lo que pasó fue que Bolívar ya estaba enfrascado en el proyecto de la Gran Colombia, de la Gran Colombia, y entonces ya eso creaba una situación. La situación fue muy difícil, incluso se dice, sin confirmar, que Bolívar vino aquí a la República Dominicana, lo trajo Petión, pudo llegar hasta Baní, y allí no encontraron ni siquiera para darle de comer a la comitiva. Y de ahí se inventaron un secuestro de un cura para canjearlo por una vaca. Mira, entonces, independencia efímera, que se ve efímera porque duró muy poco, porque luego que se proclama esa independencia efímera, entra la invasión haitiana que se va a prolongar. Rápidamente no hubo oposición. Casi nada. Desde 22 años. O sea, esa proclama de independencia efímera dura muy poco, porque aquí no hay ejército, no hay nada. Ellos entran voluntariamente, porque se pensaba, dicen los historiadores, que este país estaba realmente en una situación económica muy crítica, que la bonanza que vivía ese pueblo haitiano, oye, que estaba en una bonanza económica, se pensaba que esa bonanza podría llegar, lo dice también el profesor Juan Bosch, a República Dominicana, pero 22 años aquí lo que trajo fue muchísimos problemas en República Dominicana, no hubo ningún tipo de avance, cerraron la universidad. No, y como le entregaron el país a los haitianos sin tirar un solo tiro. Sí, eso es lo que se da después de la independencia efímera. Sí, ni un solo tiro. Sí. A los haitianos. Entonces, recordando al profesor Núñez de Cáceres, que un día como hoy, pero en 1821, proclama lo que es la independencia efímera. ¿Tú vas a decir algo? No, sobre Núñez de Cáceres, que luego se retiró, se fue a México y ocupó cargos de mucha relevancia en México posteriormente. Claro, no, por eso es importante. Allá sí fue presidente, de verdad. Entonces, ¿sabes presidente de qué? Pero presidente al fin. Con esos comentarios, esos apoyos que me dieron mi compañero, tú, Intenso, llévatelo. Ahora son las 11:29 minutos en este gobierno de la noche de la Z101. Como Gilbert es el que está hablando, vamos a dejar que siga hablando, Gilbert. Yo decía que ese es tu turno, Gilbert. Los pequeños han dominado el mundo. Pero cuidado con eso, que yo una vez, un líder de este país, es más, el papá de Guido Gómez Mazara, una vez me dio por las cabezas. Maximiliano Gómez el Moreno. Sí, y me dice, estos hombres chiquitos cualquiera lo desaparece. Ay. Y entonces yo, orgulloso de la literatura histórica, le digo, pero tú te olvidas de Napoleón. Porque Moreno era alto, Sí, altísimo. Y entonces le digo, pero tú te olvidas de Napoleón. Y se queda mirando, él era muy irónico, y se queda mirándome así y me dice, no, el que se está olvidando de Wellington eres tú. Pero tú sabes quién también era muy pequeño, Simón Bolívar. Era pequeñito, calzaba zapatos 7 y algo. Pero tú sabes que Simón Bolívar. Balaguer era pequeño. También. Danilo Medina es pequeño. También. Tú sabes que Leonel es pequeño. No, Leonel tiene buen tamaño. No, Leonel no. Es un poco. Mira, Leonel es alto incluso. Mira, Leonel. No es un gigante. No es un gigante, pero no es pequeño. Sí. No, pero déjame, bueno, se dice. Luis Guerra de la política dominicana. No tanto así. Pero Nelson no era pequeño. Oye, se fueron a los extremos. Ese era enano, déjese de cosas, ese era enano. Claro. Mire, el enano, ese tenía el enanismo. Cuidado que TH le dijo que era un enano y él... Y él le dijo, sí. Me bajo el zipper aquí, tú vas a ver. Bueno, yo oí una frase una vez, yo no sé de quién es, pero a veces alguna gente la repite, que dice de que es preferible ser enano que tener que arrodillarse. ¡Ay! Miren, oigan, miren, porque eso está dirigido a gente genuflexa. Si seguimos hablando de los enanos, se nos acaba el tiempo. Y por cierto, antes de pasar a Gilbert, Simón Bolívar, dicen que se arrepintió a lo último cuando murió de tuberculosis, fue que murió. La casa de Santa Marta. Simón Bolívar criticó en los últimos momentos de su vida lo malagradecido del ser humano. Sí. Adelante, Gilbert. Bueno, miren, hay un tema que ha estado
acaparando la atención de la opinión pública y que va a continuar para ya la semana próxima. Y es el tema del acuerdo global migratorio que está promoviendo Naciones Unidas. Ustedes saben que las migraciones son gente de aquí para allá, gente de allá para acá, que determinan su residencia de manera temporal en el país que entiendan, donde ellos entiendan que pueden solucionar su problema económico, porque las migraciones mayormente, fundamentalmente son por problemas económicos, son migraciones económicas. Pues bien, se ha puesto de moda los procesos migratorios en el mundo entero, luego de que la Guerra Fría comenzara a tomar su curso de descenso y caer hasta el mayor descenso que tuvo la Guerra Fría hasta desaparecer. Y entonces entra este proceso de globalización que estamos viviendo en el mundo en todos los sentidos. Y los procesos migratorios son esos procesos que con la globalización han tenido mayor trascendencia a nivel mundial. Y de acuerdo a un estudio que se dio a conocer hace un par de semanas, el primer lustro del siglo XXI, fundamentalmente los países pobres tuvieron un crecimiento exorbitante de seres humanos. Y esos seres humanos desbordaron la capacidad económica de esos gobiernos, de esos países pobres, incluyendo Haití, República Dominicana, incluyendo Centroamérica, el mundo entero. Eso provoca que usted, como ser humano que no tiene desarrollo, tiene poca posibilidad de crecimiento, usted busca la forma de salir de ahí. Y eso es lo que ocurre. Por ejemplo, Haití tiene un problema serio, de los países donde está la pobreza más abyecta. Y con un alto crecimiento demográfico. Un alto crecimiento demográfico en contraste con la pobreza. Crecimiento poblacional enorme. En contraste con la pobreza. Descontrolado. Y tienen obligatoriamente que salirse de su territorio porque ya no caben. Mira, y es un territorio que, por cierto, disculpa, pero Haití tiene uno de los mayores índices de SIDA, por ejemplo. Sí, muy alto. De VIH-Sida. SIDA, pobreza, desempleo, todo alto. Haití tiene todo alto, ¿eh? Sí. Una población muy alta para el territorio. 27,000 kilómetros cuadrados que tiene Haití. Es muy pequeño. Va a ser pequeño en los próximos años para el crecimiento poblacional. Esa población que no cabe en el territorio tiene que salir obligatoriamente. Aparte de que... Pero tuviste el video donde el grupo de haitianos, una avalancha de haitianos, prácticamente abren un portón. ¿Tuviste esa parte, ese video? Que se hizo viral. Y rompen todo, pero murieron varias personas atropelladas por ellos mismos. Por ellos mismos. 6 personas murieron ahí. Por ellos mismos. Sí. Es un desorden. Es increíble. Por ellos mismos. Entonces, esos problemas migratorios no solamente los tenemos nosotros, República Dominicana, porque esta de aquí es expansiva. Entran haitianos, salen dominicanos. Colombia, Venezuela, Medio Oriente, Europa, todo el mundo está teniendo problemas migratorios. Ahora ustedes escuchan las caravanas de migrantes desde Centroamérica hacia México. Pasar México para llegar a ¿dónde? Donde ellos entienden que está el país que pueden y que puede sustentarlo económicamente y que pueden crecer económicamente. Atendiendo a todo eso, Naciones Unidas ha proyectado, ha llamado a más de 190 países del mundo a firmar un acuerdo que se llama Pacto Global Migratorio. Pacto Global Migratorio. República Dominicana lo firmó. Ya. Lo firmó ya. Se espera que el próximo día 11. Prefirma. Sí, se espera que el próximo día 11 de diciembre se firme este pacto, se ratifique. Exacto. Una segunda firma en Marruecos.
aquí ha habido muchos críticos. Y yo estoy de acuerdo con esa crítica que se hace. Yo pienso que República Dominicana no puede meterse en ese pacto porque tenemos debilidades jurídicas, tenemos debilidades del sistema jurídico para aplicar la ley. Imagínense ustedes con un acuerdo de esta categoría que es supraconstitucional. Está por encima de la Constitución en caso de. Pero tenemos que esperar a ver qué ocurre con la decisión que tome, en este caso, el presidente de la República, que es quien tiene que tomar la decisión de que este acuerdo no se firme por segunda vez. ¿Por qué? Porque Haití tendría mucha razón de que toda su población migratoria que pase a República Dominicana tendrá que darse ciertos privilegios. Y más de los privilegios que se le están dando desde hace años, incluyendo presupuestos que República Dominicana no puede sostener y tiene que aplicarlo en materia de salud, sería esto una debacle total para la economía de República Dominicana, aparte de las demandas internacionales que tendríamos, aparte de los conflictos sociales que tendríamos, pero aparte de eso, Luzón y amigos, la firma del presidente de la República con China, el acuerdo diplomático, lograr que Naciones Unidas te coloque como país por 2 años, como país miembro del Consejo de permanente, de la seguridad no permanente. Otros logros internacionales que ha tenido el país y que han colocado la gestión de Miguel Vargas y del presidente de la República eso es algo que hay que reconocer. En un gran, sí. La República Dominicana está manejando su política exterior de una manera, digamos, diferente. O sea, está saliendo cada vez más de la del aislacionismo. O sea, porque la República Dominicana, por ejemplo, se podría decir que hasta a la última etapa en que gobernó Balaguer, todavía la República Dominicana era un país aislado. En términos diplomáticos, en términos de política exterior, en términos de muchísimos elementos que en el ámbito internacional podía aprovechar como país. Exactamente, pero ustedes se van a sorprender, Marcos, Héctor y Roberto y Adelaida, ustedes se van a sorprender. Yo estuve en China el año pasado, ¿tú estuviste en China? ¿Nosotros? Sí. Yo hablé con algunos chinos en español, que hablaban español, y me decían que ellos pensaban que nosotros éramos de Haití. Ah, no, pero espérate, eso es generalizado. Eso lo he vivido yo enormemente. No, pero eso lo he Dominicana es Haití. No. Eso lo he vivido yo. Oye. Claro. Eso lo he vivido yo también, porque una vez yo salía, saliendo de Costa Rica en el aeropuerto, cuando la oficial de migración de allá me está chequeando. Sí, sí. Me dice, pero ¿de dónde es usted? Digo, yo soy de la República Dominicana y chequeé el pasaporte y todas las cosas. Y dice, pero que yo creía que ahí todo lo que había, eso era haitiano, todo era haitiano. Me lo dice a mí, le doy una trompa. Oye, mire, le doy una trompa entre Boca Chica y la caleta que cae. Carajo, usted sabe lo que ha costado este país. Y para colmo de males, tú sabes que hay una islita que se tiene el nombre parecido a nosotros, claro. Dominica. Que el correo, el lo único que hay que agregarle correo, una N y una A. El tradicional correo, cuando se enviaban los correos, una gran cantidad de, te voy a decir, cientos de correspondencia destinada a la República Dominicana se iban a Dominica. Sí. Y hay que recordar 3 cosas. La Revolución de Abril del 65 proyectó en su momento a la República Dominicana por el acontecimiento. Pero posteriormente, 2 personalidades han contribuido con hacer conocer la República Dominicana, que es el doctor José Francisco Peña Gómez y Leonel Fernández. Han sido las 2 personas que más han proyectado el país. Porque Balaguer era un hombre que no le gustaba salir. Balaguer apenas iba a una cumbre, a la cumbre iberoamericana, que era lucirse la que iba, él y Fidel. Porque eran los 2 dinosaurios. Fidel y él eran las 2 figuras de las cumbres. Sí.
Balaguer. Le lavan a todo el mundo. Balaguer por esa oratoria, que cuando hablaba todos los demás mandatarios. Y se por quedaban viejo ahí también, fascinados. por ser octogenario. Y en el caso de Fidel, por la mística de Fidel Castro, como jefe de una revolución armada que tomó el poder con las armas en Cuba. Fueron las dos figuras que fundamentalmente, digamos, que eran las que prevalecían y se destacaban en esas cumbres. Miren, entonces, señores, oigan, este tema de la firma de este acuerdo, de este pacto, es muy peligroso para la continuidad del desarrollo en materia migratoria de República Dominicana, porque de firmarse, pero aparte de eso, la peligrosidad de esto, usted sabe qué es lo que pasa, que la comisión que iría el día 11 de diciembre a Marruecos a firmar, aparte de que la vicecanciller en el día de hoy dijo que la firma de ese acuerdo es un hecho. Dijo ella. Pero esa muchacha está loca. La señora, ¿cómo se llama? La vicecanciller. Mira, yo no voy a decir lo que digo del tipo. ¿Cómo que ella? Claro, por eso la criticaron muchísimo. ¿Cómo se llama? Que estaba en el 5. Pero tú dices que la que estaba en el 5, la blanquita. Sí. Ay. Ella dijo que eso es un hecho. Ya yo sé quién es, hecho. pero se me olvidó el nombre. Eso es un hecho. Yo sé tu nombre. Sí, yo sé quién es, la que participaba en el programa de televisión. Sí. Dice ella que eso es un hecho. Esa muchacha no tiene en la cabeza. Exactamente. Mira, entonces, en las redes sociales la están acabando. Mayuri Espinosa. Dijo que eso es un hecho. Se no sabe meterle en la nariz, carajo. Sin embargo, yo consulté en el día de ayer al ministro de Interior, a José Ramón Fadul, y dijo, no, espérate. Esa decisión tiene que tomarla el presidente de la República y él no ha dicho nada de eso de manera oficial. Yo no puedo pronunciarme en ese sentido. Que es un mono viejo, ese sabe. Es un tigre. Esta muchacha viene y dice en el día de hoy que ese pacto es un hecho. Probablemente ella quede con la cara larga. No, porque esa muchacha no tiene ninguna experiencia política de ningún tipo. Porque mire, esos cargos, Gilbert, lamentablemente aquí. No, y perdóname. Mira. Oye, lo que pasa es que aquí buscan carita bonita. De que para ponerla como vicecanciller y darle un cargo, vienen de la televisión. Hay muchísimas caritas bonitas por ahí sin nada en la cabeza. Ya lo saben. Y entonces vienen y la nombran. Se ponen a dar declaraciones sobre temas delicados. Pero muy delicados. Que envuelven las relaciones internacionales de nuestro país. Una muchachita que no sabe ni lo que está hablando, ni sabe nada. Que aprenda a leer y escribir primero. Entonces, yo lamento tener que decir este tipo de cosas, pero es así, esa es la verdad. Correcto. Finalmente... No está perdonada, hermano. Este país está prendido en candela. No hable de perdón, porque estamos hablando de la integridad. Presidente, destituye esa cabeza de carne con ojo, destitúyala. No, hombre, lo que no tienen es que, bueno, mire, nombrarla en posiciones tan delicadas como esa. Si el novio de ella la quiere proteger, mándela para Pedernales. Mire, nombre la encargada de relaciones públicas, que le encanta aquí nombrar caritas de relaciones los públicas. Embajadores con calidad y formados en diplomacia que hay ahí en la Cancillería, que pueden ocupar esa posición. A propósito, hay 5... Y le pueden servir mejor al país. Hay 6 decretos de nuevos embajadores. Sí. Es una botellita. Miren, no, señores, finalmente quiero decir que hay que hay que observar bien, de los partidos minoritarios que están haciendo una oposición coherente, son los vinchos. Hay que destacar eso. Esta gente ha llevado la voz cantante de esto en contra de que se firme este pacto. Hay que yo le doy aquí esencia a eso. Bueno, han defendido eso. Pelegrín Castillo, especialmente Pelegrín. Sí, han defendido el país. Y déjame decirte y no veo a Hipólito defendiendo, no veo a Luis Abinader. Y déjame decirte algo, cuando Pelegrín Castillo defiende algo, lo hace con argumentos. Con argumentos. O sea, nadie puede estarlo acusando de que es xenófobo, antihaitiano. No. Él lo hace con argumentos. Oye, con argumentos. Ya lo advirtieron y yo estoy de acuerdo con ellos. De firmarse, ratificarse ese acuerdo, van a someter una acción de inconstitucionalidad ante el TC. Que el TC, luego de que ese acuerdo llegue firmado aquí, tiene que revisarlo. Si ellos entienden que hay problemas de inconstitucionalidad, ahí lo pueden rechazar. Pero, pacto. Gilbert, pero pienso que debe ser antes, porque después que se firme,
adquiere categorías de acuerdo internacional. Después del palo dado. Y quiere que te diga algo. Luego que se firme, más que lo que están diciendo ustedes, eso adquiere la categoría de constitucional. Claro. Porque todos los convenios y acuerdos internacionales firmados por un Estado llegan a la categoría constitucional. Que es mucho, eso es mucho decir. O sea que aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Es delicado el asunto. Entonces, tiene el presidente en la cancha la bola para que antes del 11 de diciembre decida no firmar el acuerdo porque puede retirarse. Ya Italia, Estados Unidos y otros países de la región lo firmaron. Se han retirado. No, Te lo voy a decir. Estados Unidos, Israel, Polonia, Italia se han retirado. Dijeron que no van a firmar eso. Pero es que la República no tiene por qué Entonces firmar nosotros eso. vamos a firmar eso para jodernos y echarnos una soga en el cuello. Y que siempre no han querido embromar con el tema haitiano. Claro. ¿Quiénes son los promotores del acuerdo? Naciones Unidas. Naciones Unidas, que no tiene oficio esa vaina. Y Rubén Silier, que es el que encabeza la comisión, que fue embajador en Puerto Príncipe, que es pro haitiano. Llévatelo, amigo, para que no te jodas. Bueno, ya estamos en la parte final de este gobierno de la mañana, cuando son las 12 menos 8 minutos. El gobierno de la noche. De la noche. Es casi por la mañana. Es que yo estaba en el gobierno de la mañana, en la madrugada, entonces todavía me queda algo. Faltan 8 minutos para las 12 de la noche y es el tiempo del compañero Marco Santana. Marco, perdona, que los acuerdos internacionales deben ser aprobados por el Congreso, por el Tribunal y luego confirmado por el Presidente de la República. Sí, eso es así. Gracias a los por eso que después tienen categoría constitucional. ¿Por qué tribunal? Es por eso. Tribunal Constitucional. Ah, eso es nuevo. Antes era solamente por el Congreso esa parte y luego ratificado por el presidente. Bueno, bien, señores. Okay. El tema en la parte internacional, pero con interés local, los Estados Unidos anuncia una millonaria ayuda para Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Y nosotros? No, nosotros no. Hombre, no se ha perdido. Yo me quedé con eso. ¿Nosotros qué? Nosotros no contamos. No, Donald Trump, que yo soy tronista, debe pensar en nosotros. Debe pensar en nosotros, ¿verdad? ¿Sabe? Lo que pasa es que Donald Trump no quiere saber del presidente de la República. Anda por ahí, así que resuelve ese problema. ¿De Danilo? No, claramente no quiere saber. Yo lo digo esto públicamente, yo lo estoy diciendo, así que resuelvan ese problema. ¿Primicia? Sí. Así es. Entonces yo pregunto, ¿por qué? Porque siempre todo tiene un porqué. El porqué yo te lo dejo a ti tranquilo. Eso. Pero bien. Te sacó el pie. Juégate la mano, le sacaste el pie. Patinó. Miren, señores. El tema es por otro lado. ¿Tú crees que va a caer en esa red tuya? Cuando tú comenzaste ya él venía. Que se meta ahí. El Banco Mundial habla y está interesado sobre el tema de la reducción de la pobreza en la República Dominicana. Indudablemente que ese es un discurso sumamente hermoso, bonito, lo pronuncian todos los que de una manera u otra aspiran. Hay que luchar contra la pobreza, hay que sacar a los pobres de ese flagelo social, etcétera. Pero lo importante es si en el país, en la República Dominicana, en este rincón, desde el presidente de la República hasta el más humilde de todos los ciudadanos dominicanos, tienen conciencia de cómo ayudar a sacar a la gente de la pobreza. Hay muchísimas fórmulas que ayudan. Ninguna fórmula es totalmente directa. No hay una fórmula que por un decreto se pueda sacar a la gente de la pobreza. Pero sí hay muchas fórmulas que pueden ser aplicadas. Y esas fórmulas están dentro de dos factores fundamentales. Es económico y educativo. Ahora, nunca yo soy partidario de educar primero para entonces accionar. Yo pienso que en ambos casos tienen que ir en conjunto. Algunas primero, no importa el orden, depende de las circunstancias. Pero yo nunca he visto a nadie hablando, ni siquiera al presidente de la República,
que en su época, cuando no era presidente de la República, tenía un planteamiento muy claro sobre la pobreza. Incluso tenía como uno de sus hombres a seguir al premio Nobel aquel premio Nobel de Economía de, creo que Tailandia o de uno de estos países asiáticos. Marco, pero recientemente dijo Peralta que sacaron 1 millón de dominicanos de la pobreza. Bueno, todo eso se puede decir, por eso yo hablaba de que era un discurso muy bonito hablar sobre sacar y todo. Y yo pienso, pero yo pienso que independientemente de todo, hay mucha gente que ha salido de la pobreza. Claro, yo pienso. Ahora lo que tenemos que ver es cuántos faltan por sacar. Y en ese sentido, creo que los que han salido se mantengan. Y que se mantengan, claro, porque hay transitorios, que no bajen de nuevo. Que en el de Hipólito, ¿cuánto que habían crecido un poco, habían salido de la pobreza, no se fueron a pique? Exacto. Por eso hablo de la educación. Porque muchos descienden, salen de la pobreza, pero descienden. ¿Por qué? Porque ahí no funciona entonces la educación. La educación está fundamentalmente en este caso, es en la educación financiera. Aquí, con el sistema financiero que tenemos, no hay posibilidad de salir de la pobreza. El sistema financiero de la República Dominicana es el más atrasado de todo, hasta el de Haití. Cuando usted, como emprendedor, examina a los emprendedores dominicanos que van subiendo, lo que más se encuentran son los obstáculos. Pero aquí las mayores trabas se la ponen a la pequeña y mediana empresa. Ahí es que voy. Las mayores trabas en materia de impuestos. En materia de impuestos. Se la ponen aquí a la pequeña y la mediana empresa. Esa política impositiva no da paso al desarrollo. Esa política de que funcionan los bancos no da paso al desarrollo de los. ¿Tú sabes cuál es la mejor empresa que más crece en este país y que cualquiera? Vamos a poner una ARS. Bueno, una ARS. Exactamente. Sí, crece, pero esa no la ponen, lamentablemente. El año entero. Mira, ustedes llegaron a ver un anuncio de un italiano que decía que rece y llena la página. Entonces, señores, en mi comentario yo quisiera fuertemente decirle al presidente de la República que él sí sabe, él sí conoce, porque él estudió profundamente la evolución del tránsito sobre el desarrollo para combatir la pobreza, basado en la política de Juno. Entonces, sí. Entonces, tenemos que tener bien claro, o de Jung, por favor, ese fue el premio Nobel en que inspiró al presidente de la República, pero aquí nadie, ni él mismo se atreve a decir por qué no la implantó. No la implantó sencillamente porque si ahora nosotros... Pero él iba a hacer un banco de los pobres también. Sí, ¿por qué no lo hizo? No, ¿en qué medida está? Pero no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo, Gilbert? ¿Por qué? Porque el sistema bancario no se lo permitió. ¿Cómo? Así mismo. ¿Por los pobres aquí no se puede ayudar? Entonces? No, a los pobres aquí. Los ricos no quieren saber de si los pobres. tú consigues un dinero determinado y quieres poner un banco de incompetencia, no puede. No. ¿Y por qué? Porque hay una omerta, hay un cartel de banco. ¡Llévatelo, Feli! ¡Vámonos de aquí! Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca.